Muy bien, pues vamos a darle una revisada a la clase sobre la circulación embrionaria que comprende el tema de los arcos aórticos, ¿ok? Entonces, antes de empezar a hablar de los arcos aórticos, quiero que observes esto. Entonces, estas son las principales arterias que van a dar irrigación a lo que es la cara, cabeza, ¿ok? Cuello y también la extremidad superior, mira, como lo puedes ver aquí. ¿Qué tienen en común todas estas arterias que estamos viendo? Mira, todas están saliendo, ¿de dónde? Desde el callado de la aorta, ¿ok? Todas estas ramas vienen directamente del callado de la aorta. Estamos hablando de arterias subclavias, arterias carótidas comunes que se dividen en carótidas internas y carótidas externas, ¿ok? Entonces, mucho ojito con esto. Ahorita vamos a darle otra revisada a este esquema. Entonces, ¿por qué quiero que veas esto? Porque bueno, esto no siempre fue así. Recuerda, como te dije en la primera clase, yo te había comentado que el sistema circulatorio o como tal el aparato cardiovascular tiene esta característica especial de que necesita empezar a trabajar casi desde que inicia su formación. No es como otros sistemas que empiezan a cumplir su función una vez que ya empieza el nacimiento, por ejemplo, el aparato respiratorio, ¿verdad? Que incluso puede terminar de desarrollarse todavía después del nacimiento. A diferencia de este, el aparato cardiovascular, incluso desde sus etapas más primitivas, ya debe de estar cumpliendo la función de llevar sangre a todo lo que es el cuerpo del embrión. Entonces, cuando nosotros observamos la circulación de un embrión, mira, veríamos algo más o menos así como lo podemos estar viendo en este librito, mira. Tenemos aquí distintas arterias principales como esta, que es la aorta dorsal, como lo puedes ver aquí. En el embrión no solamente tenemos una aorta, sino que tenemos dos aortas dorsales que se encuentran a lo largo de todo el embrión, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, ¿ok? Acuérdate que estas arterias de todos modos tienen que llevar sangre hacia dónde, hacia la futura placenta para que sea oxigenada y regresar por dónde, por la vena umbilical. Todo esto está llegando hacia los senos venosos que veíamos en el corazón, la parte más caudal del tubo cardíaco, los senos venosos, aurícula, ventrículo, bulbo cardíaco, tronco arterioso, y a partir del tronco arterioso, recuerda que se formaba un saco aórtico, ¿ok? Como lo puedes ver aquí. Vamos a ver en cuál esquemita aquí. En este esquemita de acá podemos ver cómo después del tronco arterioso se forma el saco aórtico, el cual tiene dos expansiones, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Estas expansiones son para conectar a lo que es el tubo cardíaco con lo que es ahora sí el sistema circulatorio primitivo de este embrión. Estas expansiones del saco aórtico pasan a llevar sangre directamente a los llamados arcos aórticos. Y ahora vamos a ver qué son los arcos aórticos. Recuerda que durante el desarrollo embrionario se forman unas especies como de branquias aquí a los dos lados del cuello del embrión, llamados arcos faringios o también llamados arcos branquiales. Entonces, estos arcos faringios son estructuras del embrión que se van a estar encargando de dar derivados de la cabeza, cara y cuello, incluso algunos derivados que se encuentran en la parte superior del tórax llamada mediastino, ¿ok? Entonces, a partir de los arcos faringios, que son estas prominencias de aquí, vamos a encontrar derivados, acuérdate, de cabeza, cuello, cara e incluso también del mediastino, o sea, parte del tórax, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de cada arco faringio va a ir una arteria que lo recorre, es decir, un vaso sanguíneo que lo recorre y se va a encargar de ramificarse para dar irrigación a los derivados de cada arco faringio. Es decir, si el primer arco faringio va a formar la mandíbula, este primer arco aórtico ya conforme vaya desarrollándose va a terminar dando ramas que van a irrigar a la mandíbula. ¿Por qué? Porque el primer arco faringio forma la mandíbula, entonces al final el primer arco aórtico ya posterior a muchas ramificaciones va a terminar siendo parte de lo que es la irrigación de la mandíbula, ¿ok? ¿Por qué? Porque es derivado del primer arco. Entonces así va a pasar
con el primer arco faríngeo, segundo arco faríngeo, tercero, cuarto y sexto, ¿ok? Lo mismo va a pasar con el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto arco aórtico. Recuerda que cuando hablamos de arcos faringios en humanos, el quinto arco faríngeo se considera que no se desarrolla o que es rudimentario y después degenera, ¿ok? Entonces acuérdate que contamos 6 arcos, pero contamos primero, segundo, tercero, cuarto, nos saltamos el quinto porque en humanos acuérdate que ese no deja derivados y seguimos con el sexto, entonces es primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, ¿ok? Lo mismo para arcos faringios, lo mismo para arcos aórticos. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el tema de arcos aórticos? Bueno, prácticamente lo que nosotros debemos de saber es cuál arco aórtico va a dejar cuál arteria derivada, ya sea de la cabeza, cuello o de la extremidad superior. Para eso te hice yo esta tablita, mira, donde podemos ver los derivados. ¿Por qué es importante compararlos así en una tablita? ¿Por qué? Porque cuando veamos los derivados del primer, segundo y tercer arco, vamos a ver que los derivados son los mismos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Qué pasa si yo ya me voy a nivel del cuarto arco? Bueno, vamos a ver que depende si estamos hablando del lado derecho o del lado izquierdo, van a ser distintos derivados. Lo mismo con el con el sexto arco, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a revisar todos los derivados poco a poco. Te presento a lo que son las principales arterias de la cabeza y cuello. Vamos a repasarlas, mira. Resulta que el callado de la aorta tiene 3 ramitas principales. La primer rama que va a dar el callado de la aorta se llama tronco brachiocefálico, ¿ok? Tronco brachiocefálico y corresponde a este segmento de arteria que estoy remarcando con el láser, ¿ok? Todo esto es el tronco brachiocefálico. Este tronco arterial brachiocefálico se llama así, ¿por qué? Porque va a dar arterias para el brazo, de ahí su nombre brachio, y la llamada arteria subclavia, y también va a dar arterias para la cabeza y el cuello, es decir, la arteria carótida común, que es esta de acá. Es por eso que se llama tronco brachiocefálico, porque se divide en una arteria subclavia derecha, que va a dar irrigación a la extremidad extremidad superior derecha, y una arteria carótida común, que a su vez estas carótidas comunes, tanto la derecha como la izquierda, se van a dividir en una carótida interna, que es esta de aquí, ¿ok? Que se mete al cráneo, y una carótida externa, que es esta de acá, que va a irrigar a la cara y al cuello, ¿ok? Le va a llevar sangre a la cara y al cuello. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Cuando observamos del lado izquierdo, la segunda ramita que tiene el callado de la aorta corresponde a la arteria carótida común, pero del lado izquierdo, ¿ok? Como puedes ver, sigue su recorrido y hace lo mismo que la del lado derecho. Se divide en una carótida interna y en una carótida externa, ¿ok? La tercera ramita del callado de la aorta, que es esta de aquí, corresponde a la arteria subclavia izquierda, ¿ok? Entonces quiero que veas muy bien cómo están acomodados, cómo la arteria subclavia y la arteria carótida común del lado derecho, ambas confluyen en una sola arteria llamada tronco brachiocefálico derecho, ¿ok? Tronco arterial brachiocefálico. Siempre recuerden decirle tronco arterial. ¿Por qué? Porque también hay un tronco venoso brachiocefálico. En este caso es el tronco arterial brachiocefálico. Del lado izquierdo quiero que veas como la carótida común y la subclavia, en lugar de unirse, lo que hacen es que cada una independientemente sale por sí sola del callado de la aorta. Entonces están independientes. Esto es muy importante porque ahorita vamos a revisar los derivados de cada arco. Entonces, mira, el primer arco está muy facilito. El primer arco, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, van a dar la arteria maxilar, ¿ok? Tanto el arco aórtico derecho como el arco aórtico izquierdo, estamos hablando del primero, van a dar como derivados a la arteria maxilar. Y ya, se acabó. La arteria maxilar es una arteria
como su nombre lo dice, que se relaciona con el hueso maxilar, es decir, está por aquí, por la boca. Igual no es que solamente tengamos una sola arteria para toda la cara, sino que esta arteria maxilar se va a encargar de ramificarse y ramificarse hasta quedar en capilares muy pequeñitos y poder irrigar a todo lo que es la zona maxilar, ¿ok? Recuerda, esto tiene mucho sentido porque como lo vas a ver en la clase de arcos faringios, el primer arco faringio va a formar al hueso maxilar y a la mandíbula. Entonces tiene mucho sentido. Entonces, primer arco aórtico, arteria maxilar de ambos lados. ¿Qué pasa con el segundo arco? De igual manera está muy sencillo. El segundo arco está relacionado, tanto el segundo arco aórtico como el segundo arco faringio, con un hueso llamado hioides. Nosotros aquí, justo por la, no sé, los hombres donde se sientan la famosa manzanita de Adán, esa manzanita de Adán se llama cartílago tiroides. Justo arribita del cartílago tiroides, sosteniendo a toda la tráquea, se encuentra un hueso. No sé si sabías que tenemos un hueso en el cuello. Ese hueso se llama hioides, ¿ok? El hueso hioides se encarga de sostener a lo que es la vía aérea, la tráquea. De hecho, en personas que son ahorcadas así con las manos, que son estranguladas, normalmente la causa de muerte es una ruptura o una fractura de este hueso, del hueso hioides que se encuentra en el cuello, acuérdate. El hueso hioides es un derivado del segundo arco faringio, por lo tanto, el segundo arco aórtico tiene que dar arterias que vayan a irrigar a este derivado, es decir, una arteria hioidea y además una arteria estapedia. El nombre estapedio se asocia a que esta arteria tiene relación con el hueso estribo. El hueso estribo es un huesecillo del oído medio, ¿ok? Eso no te preocupes, lo vamos a ver en arcos faringios, ¿ok? Lo que tiene de relación es que el segundo arco faringio, adivina qué, también forma, además del hueso hioides, va a formar al hueso estribo, ¿ok? Es por eso que las arterias que va a derivar del segundo arco aórtico son la arteria hioidea y arteria estapedia, ¿ok? Todo esto hablando del segundo arco de ambos lados, ¿ok? Ahora vamos a pasar con el tercer arco. Aquí entra un poquito algo más complicado, pero vas a ver que está muy sencillo. Mira, cuando nosotros leemos ya sea el libro del doctor Arteaga, el libro del doctor Moore, el libro Langman, etcétera, vamos a observar que cada uno nos va a decir cosas distintas acerca del origen embrionario de estas dos arterias, de las carótidas externas y las carótidas internas, ¿ok? Entonces, estas dos sí te recomiendo aprendértelas, pero por eso suelen ser un poco menos preguntables, porque hay mucha discrepancia entre el origen de estas arterias. ¿Qué nos dice el libro del doctor Arteaga? Nos dice que la región ventral, ok, del tercer... Hay una disculpa, es que pasaron haciendo ruido en el pasillo. Como te digo, del tercer arco, que ya empieza a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque aquí encontramos cierta discrepancia entre los libros, entre las bibliografías, cuando hablamos del origen embrionario de las carótidas externas y de las carótidas internas. ¿Qué nos dice el libro del doctor Arteaga? Nos dice que las arterias carótidas externas son derivadas de la región ventral del tercer arco aórtico. ¿Qué pasa con las carótidas internas? Mira, nos dice el libro del doctor Arteaga que provienen de la región craneal de ambas aortas dorsales. Para explicarte esto, quiero que veamos esta imagen del libro del doctor Carson. Mira, vamos a hacerle zoom para que veas cómo están organizados. Si tú ves desde frente del embrión lo que son los arcos aórticos, si tú te pones aquí estás tú, te pones a ver los arcos aórticos así de frente, tú vas a ver algo como esto, ¿ok? Esto es lo que vamos a observar. Esto es la parte craneal de lo que es el tubo cardíaco que dijimos que es el saco aórtico, a partir del cual se van a expandir los sacos aórticos y van a formar a los arcos aórticos. Mira, fíjate cómo el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, que no está aquí, y el sexto arco aórtico, todos van y conectan con las aortas dorsales, ¿ok? ¿Qué pasa con las aortas dorsales del embrión? Si te fijas, viene una aorta dorsal derecha y una aorta dorsal izquierda, y ya cuando llegan a formar lo que sería la futura aorta abdominal en la región abdominal del embrión y torácica, estas aortas
se juntan para formar una sola aorta dorsal, ¿ok? Entonces quiero que entiendas la diferencia. Aquí tenemos aorta dorsal derecha, aorta dorsal izquierda, ambas se unen y forman una sola aorta dorsal, ¿ok? Además, quiero que veas cómo todas estas aortas dorsales se encuentran conectadas con los respectivos arcos aórticos. ¿Por qué? Porque al momento de que el primer arco de su derivado, ¿verdad? Que dijimos que era la arteria maxilar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a degenerar el segmento de aorta dorsal que lo conecta con el segundo arco y este segmento de aorta dorsal que queda craneal. Lo mismo pasa con el segundo arco, lo mismo con el tercer arco. ¿Qué es lo que nos está diciendo la bibliografía? Bueno, que el tercer arco, su región ventral, va a formar a la carótida externa, ¿ok? La porción craneal de lo que era la aorta dorsal, ¿ok? Es decir, todo este pedacito que ya se desconectó de sus respectivos arcos aórticos, se va a ser reciclado para formar a lo que es la carótida interna, ¿ok? Y por restante, ya solamente nos queda lo que es la región dorsal, ¿verdad? De ese tercer arco aórtico que va a formar a lo que son las carótidas comunes, ¿ok? Entonces las carótidas externas vienen de la región ventral, las carótidas internas, mucho ojo, esas vienen de las aortas dorsales, específicamente su región craneal, ¿verdad? ¿Por qué no es su región caudal? Porque no tiene sentido, si es una arteria que va hacia arriba, hacia la cabeza, pues utilizar la región caudal, ¿verdad? Yo creo que le entiendes eso, no tiene sentido usarla. Es por eso que usamos la región craneal, prácticamente la reciclan para formar la carótida interna. Y las carótidas comunes, que son estas de aquí, todo este segmento que va desde la bifurcación hasta lo que es el callado de la aorta, son ambas derivadas del tercer arco, ¿ok? De la región dorsal. ¿Qué pasa cuando ya me voy al cuarto arco aórtico? Mira, aquí también ya tenemos derivados impares, es decir, el lado derecho va a dar un derivado, el lado izquierdo va a dar otro derivado. ¿Qué pasa con el cuarto arco aórtico del lado derecho? El cuarto arco aórtico del lado derecho va a formar a la arteria subclavia del lado derecho. Pero ¿cómo va a hacer esto? Lo va a hacer uniéndose junto con otras dos arterias más, ¿ok? Una de estas es el cuarto arco aórtico, como puedes ver aquí, ¿ok? Otro es el segmento restante de aorta dorsal derecha que estaba acá, ¿ok? Es decir, toda esta parte de aquí formó a la carótida interna, toda esta parte de acá va a formar parte de lo que es la arteria subclavia derecha y además una arteria llamada arteria intersegmentaria, específicamente la séptima arteria intersegmentaria. Entonces, ¿qué son las arterias intersegmentarias? Mira, vamos a contarlas. Resulta que a partir de las aortas dorsales salen muchas ramitas, pero están acomodadas así como en escalones, en niveles, ¿ok? Están perfectamente dividiendo o segmentando a lo que es el embrión y tenemos distintas arterias intersegmentarias. Esta sería la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima arteria intersegmentaria. Esta séptima arteria intersegmentaria se va a unir junto con la aorta dorsal derecha y el cuarto arco aórtico derecho y van a formar a lo que es la arteria subclavia del lado derecho, ¿ok? Es por eso que esta arteria subclavia derecha es súper preguntable. ¿Por qué? Porque tiene contribución de cuarto arco aórtico, de la aorta dorsal derecha y también de la séptima arteria intersegmentaria. Yo ya te lo advertí, es súper preguntable. Además, tenemos también aquí a lo que es la arteria subclavia izquierda, que como tal está formada solamente por la séptima arteria intersegmentaria, pero del lado izquierdo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer esta séptima arteria intersegmentaria izquierda? Lo que va a hacer es prácticamente se va a desprender de aquí y se va a unir directamente a lo que es el callado de la aorta. Callado de la aorta en formación, ¿por quién? Por el cuarto arco aórtico, pero del lado izquierdo. ¿Por qué el cuarto arco aórtico del lado izquierdo no contribuyó a las arterias subclavias?
Porque del lado izquierdo está formando al callado de la aorta, ¿ok? Mucho ojo con eso. ¿Quién forma a la subclavia izquierda? Solamente la séptima arteria intersegmentaria que se une directamente aquí, al cuarto arco aórtico y forma a lo que es el callado de la aorta, ahora sí, todo esto de aquí, junto con su arteria subclavia. La carótida común ya dijimos que le estaba formando el tercer arco, ¿ok? Acuérdate de eso. ¿Quién va a formar a la aorta descendente? La aorta dorsal del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí del lado derecho, mire, ya esta parte de aquí formó a la carótida interna, también esta formó aquí a la carótida interna. De este lado contribuyó a la arteria subclavia derecha, ¿ok? Y de este lado toda la aorta dorsal izquierda va a formar a lo que es la aorta descendente, es decir, esta estructura de acá, toda esta de acá, que es la aorta descendente, o si quieres lo vemos aquí en esta imagen, es decir, todo lo que es este segmento de la aorta, desde donde acaba el callado hasta todo el tórax, todo eso es formado por la aorta dorsal del lado izquierdo, ¿ok? Y es llamado aorta descendente. Y por último, dijimos que el quinto arco aórtico y quinto arco faríngeo no forman nada. ¿Qué va a formar el sexto arco aórtico? Va a formar a lo que es la arteria pulmonar. Y esto también hay que ponerle mucha atención. Este arco aórtico tiene un extremo proximal, o sea que está más cerca del corazón, y un extremo distal que está más lejos del corazón. El extremo proximal del lado derecho va a formar a la arteria pulmonar derecha, mientras que su extremo distal va a degenerar. El extremo proximal del lado izquierdo va a formar de igual manera la arteria pulmonar izquierda, mientras que su extremo distal va a formar a lo que era el conducto arterioso. No sé si te acuerdes de él para que le des un repaso. Y tiene mucho sentido. Mira, lo vamos a ver aquí igual. Fíjate, el sexto arco aórtico del lado derecho en su porción proximal forma lo que es la arteria pulmonar derecha y su extremo distal degenera, mientras que en su lado izquierdo su extremo proximal forma a lo que es la arteria pulmonar izquierda y su extremo distal forma a lo que es el conducto arterioso, ¿ok? Fíjate, esto parece muy abstracto, ¿verdad? Porque no se parece en nada al conducto arterioso, pero fíjate, pues es un vaso sanguíneo que conecta la pulmonar con la aorta. ¿Cuál es? Pues el conducto arterioso, ¿ok? Y ya con esto terminamos lo que es la revisión del sistema de arcos aórticos.